Hola a todos los que nos están escuchando, en donde quiera que se encuentren y a la hora que nos estén escuchando. Es para nosotros un gustazo estar el día de hoy con un programa que nos vamos a remontar desde principios del siglo pasado. Le hemos puesto Santa o no tan Santa y vamos a hablar acerca de esta novela de Federico Gamboa, vamos a hablar del cine mexicano, su primera película, vamos a hablar de Agustín Lara. Pero bueno, primero me gustaría que se presentaran, los voy a presentar a los miembros de la cueva, a mis compañeros cavernícolas. Estoy viendo a Enrique Vela, aquí a mi izquierda. Después estoy viendo a Oscar Plazola, el cantautor, y a Moisés Casarrubias, doctor eminencia y también cantante y que rasca bastante bien a la guitarra, igual que Oscar. Quique, tú y yo no le rascamos también como ellos, pero los acompañamos. Bueno, pues vamos a arrancarnos. A ver, Federico Gamboa. Federico Gamboa escribió Santa en 1903, pero ¿quién era Federico Gamboa? Bueno, pues Federico Gamboa nace en la Ciudad de México un 22 de diciembre de 1864 y muere un 15 de agosto de 1939. Fue un escritor y diplomático mexicano y será considerado como uno de los máximos exponentes del naturalismo en México. Aquí hay que ver que él, pues definitivamente sí se vio influenciado por Émile Solá, su obra, su novela Naná de 1880, que también describe las aventuras de una mujer de gran personalidad que vive ejerciendo la prostitución. Entonces es un escritor, Federico Gamboa, que representa el naturalismo. ¿Qué es esto del naturalismo? Bueno, pues surge del movimiento realista, donde continúa el ideal de plasmar la realidad de forma minuciosa y va añadiendo una visión determinista y pesimista, ¿no? Vamos a ahorita comentar acerca de la obra. Federico Gamboa también fue una persona que trabajó en el gobierno de Porfirio Díaz como subsecretario de Relaciones Exteriores. Eh, Escribió varias obras, pero sin duda la más famosa va a ser Santa, que la escribe durante una misión diplomática en Guatemala y la publica originalmente en 1903. Así que, pues esta novela Santa, que nos describe la vida de esta muchacha que nace en Chimalistac, donde vive con su madre, con sus dos hermanos, y después va a ser engañada por un soldado, que la deshonra para la familia y la expulsan de su casa. Pero antes de ya meternos en la novela como tal, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan acerca de esta novela, Santa? ¿Qué les transmite después de haberla leído, la primera o segunda vez que lo hayan leído, después de tantos años que se publicó? ¿Qué tan actual es? ¿Qué repercusiones tiene esta novela después con todos los demás narrativa de personajes de ciudad? Y pues por ahí nos podemos arrancar. ¿Quién nos da primero su opinión? ¿Quique? Pues mira, yo leí la novela hace 1000 años, muchísimos. La leí porque la teníamos que leer porque era la primera película sonora mexicana y la leíamos en función de analizar cómo se había traspasado de la literatura al cine. O sea, era que tiene cosas muy interesantes, aspectos muy interesantes que luego adelante platicamos. Pero yo creo que es una novela que no ha resistido mucho el paso del tiempo. eh, si la comparamos con la literatura, la narrativa actual a la que estamos acostumbrados. No estoy diciendo que no hay que ir a los clásicos de épocas anteriores, pero hay y hay, ¿no? En su momento, yo creo que es más un impacto que tiene por el tema. El tema, la manera de abordarlo, lo explícito que es en algunas cosas, sin ser explícito, y que encaja con unas ganas de la sociedad de la época de enterarse de este mundo como dice, ¿no? Todo lo que lees alrededor de la novela, lo primero que llama la atención es que retrata un mundo que es como un mundo oculto, ¿no? Que a pesar de que se vive, que ahí está, no es como muy público, ¿no? Eh, o sea, yo creo que como novela sí es una obra un tanto envejecida, pero que tiene la virtud de que ha persistido. O sea, que no es casual que fuera
la primera, una novela inaugural, digamos, porque inaugura lo que es propiamente el cine mexicano. Ahorita podemos platicar por qué el cine mexicano, propiamente mexicano, nace cuando hay sonido y no antes, ¿no? Porque son maneras de expresar en las que tiene mucho que ver el idioma y la persistencia del tema, porque a pesar de que hemos cambiado mucho como sociedad de principios del siglo hasta ahora, pues el tema en lo esencial sigue siendo lo mismo, ¿no? Creo que me está viendo con cara de que quiere decir algo distinto y está chido. No. A ver, Moy, ¿tú qué opinas? Aparte de que a mí se me hace algo muy interesante en la novela que sucede en Chimalistac, cuando era algo retiradísimo de México, ¿no? El pueblito de Chimalistac, y hoy en día pues, está integrado completamente a la ciudad. Esa es una virtud de la novela, perdón, que todas esas novelas tienen esa gran virtud que en la medida que son tan detallistas, tan tantos pormenores, Santa como otras, digamos, es un recuento de costumbres, es un retrato de la época y una gran virtud de Santa, o sea, porque que no se refleja propiamente en la película, porque no es el espacio pues para ello, pero es que describe la Ciudad de México de ese entonces. O sea, te cuenta hasta dónde tomó el sitio de San Juan de Letrán, que hoy no existe, donde tomó el taxi para llegar al museo, por ejemplo, y te va describiendo las calles, y dónde está el hospital, y en tal callejón. Acabo de hacer una guía de la Ciudad de México, y por ejemplo, ahí sí me dije, hubiera revisado Santa antes, y hubiera podido poner algunos datos curiosos sobre las calles de la Ciudad de México, ¿no? Eso vale mucho la pena. Perdón, Moy. No, adelante, está perfecto. Eh, justo en eso consistía el naturalismo, ¿no? Pretendía hacer un retrato fiel de un entorno, de una sociedad, de unas costumbres, de unos valores, y creo que en ese sentido la novela, por ser tan fiel, puede permanecer como un retrato de época sin envejecer. Envejece en otros sentidos, ¿no? Envejece en el sentido de la lectura que nosotros le damos a esa ciudad y a ese tiempo y a ese espacio, porque evidentemente pues todo va evolucionando y evidentemente cambia la perspectiva. Pero a mí me da la impresión que es como esos libros viejos se me hacen como las catedrales góticas, ¿no? Que de alguna manera sí envejecen, sí se deterioran, pero parte de ese deterioro y de ese paso del tiempo que ves ahí, en cierto sentido, las embellecen o les dan un sello que les es propio y que no se puede entender sin él. Entonces, más allá de esto que se ha comentado, lo que es un hecho es que mantuvo una vigencia que pocos libros pudieron tener, porque pues 4 versiones cinematográficas desde 1917, la primera, hasta 1968, la última, pues son 50 años de una sociedad que cambió radicalmente en muchos sentidos y que sin embargo quedó anclada en muchos otros, y de ahí que haya seguido siendo un tema que recurrentemente fue visitado por el cine y que incluso hasta terminó en telenovela, ¿no? Por ahí con Tina Romero, ¿no? Hicieron una última versión en los 70s, ¿no? Y además, ya se comentará después en relación a las diferentes versiones cinematográficas, todas tuvieron diferentes enfoques de cómo abordarla, lo cual de alguna manera nos hace ver que algo quedaba en esa historia que podía de alguna forma seguir manteniendo vigencia. Tú, Oscar, ¿qué nos dices de la novela? Ya, a mí la verdad me cansó, cabrón. Yo no la conocía y me cansó. A lo mejor es que a mí no me gusta tanto lo que dice Quique, ¿no? Sí me puso un poco en el contexto de la Ciudad de México mucha descripción y sí podía imaginarme, pero a mí la descripción en exceso me da un poco de hueva, si te soy sincero. Ahora el tema me parece bastante interesante y cómo está tratado en esa época en donde escribe el libro, ¿no? Pero también pienso que, pues que es como crónico, es un tema que viene desde hace mucho y que va a seguir hasta que el hombre deje de ser hombre, supongo yo. Y un poco lo que decía Moy, de cómo
es una temática que ya hasta se trata en las telenovelas de otra forma, pero finalmente es, no sé, a mí la verdad es que, si soy sincero, no, Es no me movió ya. Mm. Eh, Sí, no, ¿Sabes la verdad qué? es que no. El lector de hoy en día está acostumbrado a otra narrativa, ¿no? O sea, Puede ser, cabrón, puede ser que sea eso. hay que recordar que, digo, Federico Gamboa nace y bebe de la novela decimonónica, que es aparte su época, ¿no? Y que en ese entonces la descripción, vaya que sí se utilizaba bastante, ¿no? Y aparte eran en su época novelas que se entregaban por fascículos en revistas y entre más, inclusive a veces la alargabas, pues ibas a tener más seguidores, etcétera. Entonces, sí se da muchísima descripción, que yo creo que es lo que vale la pena, ¿no? Porque si nos vamos hacia la historia como tal, tiene unos personajes muy redondos, que para mí es de lo que más vale la pena la novela, Ujú, como documento histórico, como dice aquí, que pues ujú. sí, simplemente leerla por el gusto de saber cómo era la ciudad entonces, y la manera en que lo describe, el lenguaje que utiliza Federico Gamboa es un lenguaje obviamente que estamos entrando a 1900, la manera, los verbos, como él te va describiendo, digo, aparte Federico Gamboa en su época era considerado un hombre de letras, él pertenecía de hecho a la Mm. Academia Gente de la Mexicana de la academia. Lengua, ¿no? Sí, o sea, Oye, era una persona bastante reconocida como literato, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hay un poquito antes de seguir discutiendo. Decir que Santa es una novela que trata sobre una prostituta, así, Ujú. todo lo que le pasa bueno, empieza cuando llega al burdel, ¿no? Y de ahí Sí. lo que has Y que viene de descrito. un abuso y que la dejaron. Es que no sé si De esto ya toda la- es que ha pasado tanto tiempo que parece un tópico que es una constante, ¿no? Cabrón, es que ya sabes cómo va a acabar. No que sí, cabrón. O sea, no Sí, sé, yo, pero está bien. aclarar que es una novela que trata sobre prostitución, pues, o sea, y en un sentido y en otro sobre el papel de la mujer en la sociedad y con toda la cosa de machismo, de misoginia y todo eso. Eso decirlo, ¿no? Para que Sí, quede claro los comentarios que estamos haciendo sobre el tema, pues sí, es una cosa sobre prostitución y sobre la vida que llevan ciertas mujeres, o la mayoría de las mujeres, que no son vidas fáciles, como no es la de los hombres, ¿no? claro, Y también comentar que tiene un símil, que es, no en el sentido de que es igual, sino que obviamente está inspirado en la literatura, del trabajo literario de Gamboa, en Naná de Emil Solá, ¿no? ujú. Que otra novela de gran éxito, de grandes repercusiones también, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Perdón por interrumpir, No, está sentía que bien, estaba porque sí era diciendo importante tema. para las personas que nos están escuchando y que no saben de qué se trata la novela, pues sí, efectivamente es de una muchacha de nombre Santa que nace de hecho un 2 de noviembre y por eso le ponen Santa, ¿no? Pues no le podían poner Santos. Eso lo dice en la novela, ¿no? Entonces, ella al verse expulsada de su casa y de ella, una belleza impresionante, pues decide hacerle caso a una señora que en alguna ocasión le dijo: el día que se te ofrezca algo, ven y visítame, y pues, va y recurre a ella y está viviendo en el prostíbulo, se enamora de un torero, el jarameño, con el que finalmente logra establecerse fuera del prostíbulo, y ahí es donde son de las cosas que yo digo, a ver, sí, también está el naturalismo, el determinismo, esta visión que se tenía de la mujer en ese entonces, de que, bueno, naciste pobre, eres muy guapa, entonces no te queda más que venderte, ¿no? La visión que se tenía en ese momento. Y aún así, dices, bueno, pero ella pudo haberse salvado, ya estaba con el jarameño, ya estaba viviendo por fuera, ya podía haber ido a España con él y nada, decide engañarlo, cabrón. Dices, ah, madre, pues ya ibas tan bien, cabrón, ¿no? Entonces, también Y ella también toma está el sus chango decisiones, cabrón. y también está el chango el ciego, el Hipólito, Ah, ¿no? bueno, Que Hipólito es el merece que incluso hasta todo un realmente, que es programa. el que realmente la ama, ¿no? Finalmente, y ella lo sabe. Entonces, es ese pinche pedo que ya tengo, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero fíjate qué interesante que Hipólito es ciego, ¿no? Sí, claro. Y todos están desbordados por la belleza de Santa, y Hipólito, siendo ciego, es excelente. Estos son de los elementos para mí muy importantes como
como autor, Federico Gamboa, que toma elementos de contraste, ¿no? Que en las novelas siempre los contrastes son lo que nos va a dar esa realidad de que está sucediendo algo que pues sí es vida real, Es una ¿no? elección muy inteligente la que Hipólito sea el que acompaña el lado, digamos, bueno de Santa, ¿no? Porque la idea es que Hipólito se enamora del ser, no de la belleza física, sino del alma, como dice Santa común, ¿no? Sí. Pero no deja de tener su lado erótico, porque en eso se hace énfasis, por ejemplo, en la película, ¿no? Cuando le pide al muchacho que se me va ahorita el nombre, Genaro. que su lazarillo, que le dice, descríbemela, ¿no? O sea, Sí, es el impresionante. Marco se la pasa describiéndosela, o sea, se cachondea con la idea de cómo es Santa, ¿no? Eso también está padre. O sea, Sí, me recordó al Luthier, ¿no? Cuando le dice, ya párale, Nicanor. Sí, son para mí personajes redondos que va evolucionando Hipólito. Hipólito va tomando una presencia muy fuerte durante la novela y lo que le va pasando a ella. Y ya ella finalmente enferma, pues en la pobreza total, finalmente Hipólito es el que la logra rescatar, ¿no? Entonces, esos contrastes para mí son muy buenos, independientemente de la narrativa. Si vemos la novela como tal, como trama, las decisiones que van tomando los personajes, porque sí tiene puntos de giro. Para mí ese punto de giro, cuando ella ya por fin pudo salir del prostíbulo y decide engañar al torero, dices, bueno, qué ganas de joderse la vida, hombre, ¿no? O sea, ya le había gustado. Entonces dices, ¿es santa o no transanta o sí le gustaba el desmadre? ¿No? Porque parece que sí le gustaba el desmadre. Ahora, tú pero nos no dirás, tiene nada de malo que te guste el desmadre, porque a eso me refería en la plática previa. O sea, ¿por qué hemos de nosotros de juzgar si alguien quiere hacer de su cuerpo lo que le dé la gana? no, o sea, simplemente por ir llevando al personaje que dices, bueno, ya se va a salvar, no, cabrón, espérate, o sea, es real, ¿no? Y para mí eso le Esa da es un la idea. valor, exacto. Y fíjate cómo lo acabas de decir, ya se va a salvar. O sea, sí le va mal, pues, o sea, sí sufre y todo eso, pero son decisiones que cada quien tiene en sí y que Sí, ese es cabrón. la sociedad te está juzgando si ya estás haciendo bien o mal. Completamente, Sí. completamente. Ya Tiene estoy una lectura planteando ahí personal. un tema que escapa el programa, ¿no? Pero nada más para tenerlo en mente. No, sí, Sí, venga. no, y es que luego también si vemos la construcción de narrativas de las películas donde al final todos son felices y comieron perdices, y las telenovelas se salva la muchacha y al final sí, no, aquí no se salva, cabrón, ¿no? Aquí sí está definitivamente ella tomando decisiones que pues vemos al final cómo termina. Para mí todo eso hace que Santa no sea una novela típica, sino que sus personajes y la trama valen muchísimo la pena desde todas las perspectivas que se puedan ver, ¿no? De Hipólito, porque Hipólito te lo está describiendo Federico Gambá todo el tiempo como un ser horrible y con los ojos espantosos y que no tiene iris, ¿no? Para estar contrastando en todo momento la belleza de ella con la fealdad de Hipólito, ¿no? Esos contrastes que está manejando constantemente la novela, yo creo que la hacen, pues, Yo aquí tengo una pequeña diferencia en el sentido de que ella realmente lo que defiende, o sea, ella no se siente salvada por el jarameño de la misma manera que no se siente salvada por Rubio. Está defendiendo su propia autonomía. En el momento que entra con el jarameño y empieza a tener una vida secundaria en donde no puede ir a la plaza de toros y todo depende del jarameño, básicamente se está rebelando contra un papel de dependencia y simplemente decide salvar su propia capacidad de decisión. Y igual después, ¿no? Cuando se va con Rubio y Rubio se vuelve el tipo rico que le pone una casita, pero que la sigue tratando como una puta. Es decir, ella finalmente se está dando cuenta que hay un tema estructural en la masculinidad que no le permite rescatar su dignidad y encuentra su única dignidad posible en la perdición total. E incluso el mismo Hipólito
asume que la única manera como la puede tener es cuando ella toque fondo y ya no la quiera nadie, porque mientras alguien la quiera, él va a quedar relegado. Entonces, maneja esos claroscuros de los personajes de una manera muy interesante, en el sentido de el grado de anulación de la mujer en esa sociedad y en ese tiempo no le da otra opción a ella para sentirse reconocida, para sentirse deseada, para sentirse amada, y sin contar, por supuesto, la posibilidad de que simplemente disfrute de su erotismo y de su sexualidad de una manera como no se les permitía a las mujeres de su tiempo. Es decir, me parece que el planteamiento es muy crítico de parte del autor. Es una crítica razonablemente ácida del machismo de su tiempo. Es un retrato muy fiel de la manera como se anula a la mujer no importa el rol que asuma, ¿no? Entonces, por eso no había salvación posible, tampoco había salvación en quedarse con el torero ni en quedarse con el rico, como tampoco la hubo ya cuando llegó el momento de estar con Hipólito, porque pues era demasiado tarde, ¿no? Y de hecho, Hipólito le dice, quédate conmigo, quédate con alguien que no tenga nada que ofrecerte, quédate con alguien que esté completamente tirado a la basura como yo. Ajá, así se lo dice. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Moy, salvo en que el autor no le ofrece salvación a Santa. Le ofrece la salvación posible en la época, que es encomendarse al Señor. La novela termina que le están rezando. Santa María, Madre de Dios y todo eso. Redimes tus pecados. O sea, no deja de ser un hombre de su época, ¿no? O sea, sí tiene Claro. todas esas cosas, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que es parte de la persistencia, pues ese soterrado de la lucha constante de la mujer por ganarse un lugar que los hombres le estamos negando, ¿no? A lo largo de la historia. Pero al final cometió pecados, pero el Señor la perdona, ¿no? Ese es el final. Hipólito con los dedos, pasando, pasando los dedos sobre su nombre en la lápida, empieza a rezar, ¿no? Santa María, Madre de Dios. Qué buen final, ¿no? Para película, y eso me lleva a la parte de la película, si quieren pasamos ahora a esto. A ver, entonces Santa, Kike, tú que eres experto en cine, Santa es la primera película donde ya le ponen el sonido. Sí. Yo no, Perdón, es que pensé que ibas a decir, tú que eres experto en putas. No, vamos. No, eso sí no, eso sí no. En cine. Ya antes de que se grabara Santa, por ahí estuve leyendo que habían otras películas, El Inocente, El Águila y el Nopal, Más fuerte que el deber, pero que les ponían el sonido en unos discos y que después había que empatarlos y era un desmadre. ¿Cómo estuvo eso, Kiki? ¿Y cuándo nace la película Santa? Una vez. sí es la primera con sonido directo. O sea, esas películas que estás mencionando y algún par por ahí más, por la misma época, finales de los 20, principios de los 30, lo que hacía es que se grababa, antes de eso, el cine era mudo, o sea, no había música. Por eso había músicos y orquestas que estaban tocando mientras estaba la proyección de las películas, ¿no? Pues surgió el cine sonoro, pero al principio lo que se hacía era grabar discos y el disco donde se había grabado los efectos de sonido y las voces y todo esto al tiempo que se proyectaba la película, pero lo clásico es que iban desfasados, o sea, no había una concordancia, y hasta que se inventó lo que se llama cine sonido directo, que es que el sonido ya queda integrado, pues, y la primera es Santa. La primera en México que se hace es Santa, con gente que viene de Hollywood, que había estado haciendo películas en Estados Unidos y participando en producciones gringas, y trajeron la tecnología, los hermanos Rodríguez. Y la primera que graban, que había tenido una versión anterior, porque el tema daba para hacer película. O sea, por ahí tú lo has de tener anotado por ahí, pero ha sido por ahí de 1918, por ahí, que se hizo una primera versión de Santa. Para esta versión de Santa, la que inaugura el cine mexicano, porque el cine es internacional hasta que requiere uno de los elementos importantes sea el idioma que hablas en el país en el que estás.
O sea, no hay propiamente cine mexicano hasta que los que están hablando no hablan español y porque está dirigido a un público que entiende el español, o sea, se da esa conexión. Y la primera es Santa con sonido directo. Es, que por cierto vale la pena decir que Santa se produce en 1931, pero, y así la van a encontrar en todos lados, porque es la fecha de producción, pero se estrena hasta 1932, porque por ahí pueden encontrar las diferencias, ¿no? Y es exactamente la primera película sonora, pero tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista cinematográfico. O sea, están los diálogos, se permiten diálogos, algunos diálogos extensos, o sea, se dan ese lujo, pero sigue teniendo la estructura del cine mudo. O sea, las secuencias están filmadas, los planos están hechos de tal modo, igual a los del cine mudo, que tú tenías que entender con la imagen cuál era la intención de la escena, ¿no? Eso lo tiene Santa. De hecho, incluso recurre a los intertítulos, o sea, estos textos que de repente avisaban y ha pasado el tiempo, o que son muy propios del cine mudo, ¿no? Y se espantó y salió corriendo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Santa también tiene ese tipo de cosas y la estructura cinematográfica le debe al cine mudo, pero ya tiene cosas del cine sonoro, ¿no? Yo no lo tenía claro hasta ahora que la vi de nuevo para esta plática, que las primeras palabras que dijo el cine mexicano fueron niña santita, buenos días. O sea, eso no me claro, ¿no? Se me hizo muy bonito. Tiene las primeras canciones, la primera vez que alguien está cantando, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de la música de Santa. Y la película tiene el valor de que fue la primera película sonora que acude a Santa, que como vemos sí tiene una novela que puede no gustarnos o cansarnos, como nos pasó a algunos ahorita, pero que tiene sus valores. Pero la película siempre ha sido vista como su único valor es que fue la primera película sonora. O sea, que tiene cosas... es muy difícil poner en una hora y algo una novela de 400 páginas. O sea, tiene carencias, tiene saltos argumentales, personajes que no terminan bien definidos y así. Pero por otro lado tiene unas joyas, ¿no? El tartamudo, un tartamudo en una película, en la primera película sonora, es un homenaje, prácticamente. Los acentos de los personajes, el torero, o sea, un cubano hablando como español es maravilloso, ¿no? El soldado mexicano que tiene un acento gringo porque vivió muchos años en Estados Unidos, al grado que se cambió el nombre. Donald Reed, que es el que hace el papel de Marcelo. Donald Reed. Que en realidad su nombre no lo tengo anotado, pero es un nombre español, en español, pues es un actor. Pero como vivió muchos años allá, de repente sí, este güey es soldado gringo, que tiene todas estas cosas maravillosas, ¿no? O sea, es una película que vale mucho la pena ver, sobre todo si uno ha estado leyendo la novela. Y por ejemplo, de Hipólito, que es Carlos Orellana, que por cierto es el papá de la muchacha de Dos tipos de cuidado, que es un cómico maravilloso. Acá es un personaje trágico también buenísimo. A mí me encanta esa recurrencia a que en un medio visual el ayudante le esté todo el tiempo recordando cosas visuales, pues al ciego, ¿no? Esos son hallazgos, son aciertos del guionista de la película, ¿no? Es una película que vale mucho la pena en esos términos, ¿no? Y yo no comparto, porque a los críticos nunca les gusta nada, ¿no? O sea, a todas las películas les puedes encontrar cosas. Y en ese sentido, pues habría que acercarse a la reseña que hace Jorge Ayala Blanco de Santa en la aventura del cine mexicano, ¿no? Y bueno, ya quiero les toca. Bien, no, yo quisiera comentar unas cosas, porque efectivamente lo que se ve en esta película hay una transición. En los planos cinematográficos hay una transición entre el lenguaje del cine mudo y el lenguaje del cine sonoro, porque el lenguaje del cine sonoro está en construcción. Hay que recordar que The Jazz Singer, que fue la primera película con sonido gringa, que tenía un sistema sincrónico de sonido parecido a este, pues se había filmado apenas 4 años antes de lo que se filmó Santa, ¿no? Entonces, realmente el lenguaje de los contraplanos y las secuencias de close-ups sucesivos en los diálogos, pues prácticamente era muy complicado hacerla, era otro tiempo, pero evidentemente sí se va viendo un cambio del lenguaje visual y por supuesto todavía la apelación a los recursos como los letreros y como todo esto. Incluso si ven con calma la película se darán cuenta
que hay momentos de close-up donde están hablando los personajes y no hay sonido. O sea, no había manera de poner sonido a todo lo que se decía, incluso ni siquiera a todo lo que se actuaba. Sí es, por supuesto, aquí al final, en los créditos de la película, ponen ahí procedimiento de Sonido Rodríguez, como bien menciona aquí, que dan los créditos porque realmente era de los primeros ensayos con ese tipo de sonido directo sincrónico. Pero tiene otras cosas que desde el punto de vista cinematográfico tampoco se pueden olvidar, como son la fotografía de Alex Félix, que es muy buena, y también la actuación de Lupita Vélez, que de hecho Lupita pues Tobar. es memorable y, por supuesto también los actores de reparto que en general hacen buen trabajo, ¿no? Oye, es Lupita Tobar, ¿no? Que por cierto, Lupita Tobar, perdón. En Estados Unidos, todos ellos vienen de Estados Unidos, porque allá se hacía todo el cine, pero se hacía un cine hispano, le decían, que era un cine dirigido a la gente de habla hispana, ¿no? Es chistoso porque se hacía cine hispano para gente que hablaba español, siendo cine mudo en gran parte, o sea, también eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Y Lupita Tovar hizo la versión en español de Drácula, la que hizo Boris Karloff y todos estos. Ella participa ahí y otra cosa antes que, porque no nos vayamos a salir de la película, otra cosa que a mí se me hizo muy interesante es la presentación de los créditos, precisamente, porque la presentación de los créditos es un libro. Es un libro que le van pasando las páginas y van apareciendo el director, los actores, quién hizo la música y todo eso. Pero es un libro, o sea, haciendo una referencia a que es una cosa tomada de una novela, pues, o sea, ese es un muy buen recurso para la época. O sea, tiene cosas así que dices, ay, güey, esto, ¿cómo se les ocurrió en ese momento, no? Pues uno de esos, hasta la introducción hay que verla con cuidado, ¿no? Que ese le hacen un homenaje, ahora lo sé, en Nosotros los Pobres. Cuando empiezan Nosotros los Pobres, ellos encuentran un álbum y lo van pasando, ¿no? Los niños. Entonces, Ah, cierto. Y también hay recursos visuales muy interesantes que vienen del cine mudo, por ejemplo, que tienen un impacto narrativo muy importante y que le ahorran texto, ¿no? Por ejemplo, hay una escena maravillosa, ¿no? Que es cuando pasan los caballos de los soldados pisando la flor. No sé si recuerdan al inicio, o la escena que por supuesto no está narrada en la novela, pero que tiene mucho impacto visual, que es cuando Santa corre detrás del caballo de Marcelino, ¿no? O, en fin, una serie de recursos desde el punto de vista estrictamente cinematográfico que a mí me parecen muy logrados y que además eran revolucionarios para su tiempo. Las moscas atraídas por la carne, ¿no? En esa Exactamente. carnicería pues, es toda la simbología de cómo vamos a ver a las moscas detrás de la carne, ¿no? logradas de la novela, porque lo que quiere en la novela, lo que quiere hacer Federico Gamboa es que entendamos que Santa llegó a un lugar que es como muy popular, que tiene este tipo de cosas, la carnicería y todo eso, y esa se traspasa bien a la película. O sea, sí tiene muchos aciertos, o sea, la verdad es que hay que verla, pues. Ahora, ¿qué opinan ustedes de que con la sociedad conservadora que existía durante el porfiriato, esta novela sale, no toda la gente la podía leer, se podía esconder, o había que esconderla, no toda la gente la podía leer, y después cuando Porfirio Díaz sale de México, de hecho el que lo recibe en Europa es el mismo Federico Gamboa, allá en París, ¿no? Entonces, después viene Venustiano Carranza, no puede estar Federico Gamboa en el gobierno, muere Carranza, regresa Federico Gamboa, y a mí lo que me llama la atención es que, ok, termina el movimiento revolucionario como tal, y empieza a verse un México ya más asentado, con la estructura que le corresponde después de todos estos movimientos, y venga esta película, la primera película que va a ser la Sonora, ¿no? Está otra ya en el Rancho Grande, habrá otras cosas, pero esta película también da lugar a lo que empezaba a suceder en las ciudades, ¿no? Agustín Lara ya él tenía su programa en radio, que era la intimidad con Agustín Lara, y después viene pues La Hora Azul, ¿no? Entonces, también aquí arranca para mí dos cosas importantes en la narrativa en México. Una va a ser este personaje
de la prostituta en el cabaret, que después vamos a ir viendo en otras películas, y en novelas también, y la música de Agustín Lara, que para mí es de los 3 compositores más importantes, populares que hay en México, ¿no? O sea, tocar a Agustín Lara, cómo él toca la parte de Santa, yo siempre me lo imaginaba que él era Hipólito, ¿no? O sea, Agustín Lara tocando en un burdel, enamorado de una mujer santa, o una prostituta que se llamara Santa, que también en la vida de Agustín Lara da para contar muchas cosas. Y entramos ahí, si quieren, a la parte de la música y seguir comentando, pues cuántas santas ha habido en el cine mexicano y hasta la fecha se sigue recurriendo a ese personaje. ¿Qué opinan? Pues yo creo que fue de las primeras películas en donde, precisamente por ser sonora, incluye, digamos, un hit de la época por uno de los artistas de renombre de su momento, y todo ya empieza a irse armando en lo que va a ser toda una propuesta de cine para los siguientes 50 años, ¿no? Entonces, fue todo un suceso, ¿no? El reparto era de lo más granado que se podía tener, los recursos cinematográficos fueron de punta, el director, el productor, el fotógrafo, todo fue echar todas las carnes al asador, como para realmente que fuera un parteaguas, que lo fue, y eso fue ya algo muy importante. Yo creo que ahí el único colofón hubiera sido que Agustín Lara, que actuó en otras varias películas, hubiera sido Hipólito y hubiera sido ya el aquelarre, ¿no? Si era feo Agustín Lara como para que le dieran el personaje. Exacto, ya tenía su charrasca, ¿no? Se la habían dado algunos años antes, precisamente una... Así es, la cicatriz en la cara. Sí, de acuerdo. ¿Eso es cierto o es un chisme de la historia? Eso de que una puta le rajó la cara a Agustín Lara, güey. No, sí. No, ¿Es sí cierto? fue cierto de toda certidumbre. Órale. Aparte, al más puro estilo cinematográfico, o sea, rompiendo una botella y dándole un botellazo con el vidrio roto, ¿no? Sí. Sí, esa es una anécdota. Ahora, Oh. tú lo has de saber, Roberto. Creo que la canción Santa la hace, que es otra cosa que se inaugura. Agustín Lara hace Santa porque se va a utilizar en la película. Exactamente, sí. Así es. La intención, ¿no? Así es. De hecho, en la película de Santa, la música es de Agustín Lara y de Miguel Lerdo de Tejada, que es el director musical, pero sí es, o sea, toman, imagínense en México en ese entonces, ¿no? No hay televisión, hay radio y la gente está pegada al radio. Y tienen a Agustín Lara como el fenómeno en ese momento, ¿no? La música está saliendo. Y sacan esta película con música de Agustín Lara, bueno, pues entonces es un hitazo, ¿no? La gente va al cine, ¿no? Y después de ahí dicen, oye, esta fórmula funciona. O sea, podemos seguir poniendo música de Agustín Lara con este tipo de películas que va a retratar, porque ya después viene toda esa parte del cine mexicano de retratar de los suburbios, retratar, antes de que nos vayamos a la comedia ranchera, ¿no? Después vamos a regresar nuevamente a la parte de México, y yo creo que este tema va a ser muy recurrente digo, en muchos países, pero en México lo vemos, hasta pasando después en los 70s, pero ¿qué películas recuerdan ustedes de los 50, 60, donde también sea la vida de una mujer llevada al cabaret, de la perdición y la salvan, ¿no? O tratan de Mira, salvarla. para no abandonar a Agustín Lara ni abandonar el cine de prostitutas, que a diferencia de Santa, que lo dije al principio, aunque ahorita le encontramos un montón de cosas interesantes que no es bien vista por la crítica, hay una película que todo el mundo pone entre las primeras películas, entre las más importantes del cine mexicano, que es Aventurera, de Alberto Ruth. La música es de Agustín Lara. Pierde, como dice, vende caro tu amor, Aventurera. Una inigualable Ninón Sevilla, que va a ser un icono de lo que se llama el cine de rumberas, que son mujeres que trabajan en cabarets y bailan, es el cine de rumberas, que ella la engaña la actriz esta de La Mujer del Puerto, que también es otra película del tema, que Andrea Palma. Andrea Palma. Ajá.
tiene un burdel, pero lleva una doble vida. Tiene un burdel en Ciudad Juárez y en Guadalajara es una mujer de sociedad. Y entonces abusa de Ninón, de la prostituta en Ciudad Juárez, y la humilla y todo esto, pero cuando Ninón se logra ir y conoce a alguien que se la lleva, igual que a Santa, que se la lleva a vivir a Guadalajara con él. No les voy a contar toda la película, pero la mamá del que la rescata del burdel es Andrea Palma. Entonces ahí se hace todo el enredo y está la gran canción de Agustín Lara, ¿no? Es una gran película que tiene luego que, bueno, Aventurera se sigue poniendo ya toda modificada por Carmen Salinas y esto, pero sigue siendo un éxito en las obras de teatro hoy en día, ¿no? Ahorita se representa Aventurera, que está inspirada en la película. Y bueno, películas que, si tú preguntas por películas, pues está El lugar con prostitutas, que valen muchísimo la pena. El lugar sin límites, que hace poco me recordaba Moy, ¿no? Claro. La, O Salón México, ¿no? Salón México. Salón México, donde el equivalente de Hipólito es el policía, que también es una película impresionante y que guarda ciertos paralelismos con la historia de Santa, ¿no? Donde tampoco hay redención posible y tampoco hay, a pesar de que pudiera haber habido puertas de salida, siempre se cierran, ¿no? y está todo yo me acuerdo cuando inauguraron la Cineteca aquí, la que explotó, la de Churubusco y Tlalpan. Para mí uno de los descubrimientos fue que de entre los primeros ciclos que hubo, pues, se supone que era cine de arte, cine extranjero, el mejor cine mexicano y todo eso. Uno de los primeros ciclos que hubo fue Las Rumberas, donde pasaron todas estas películas. Santa no estaba en esas películas, pero pasaron Revancha, Aventurera, Non Sevilla, películas de Juan Orol. O sea, y ahí aprendí que el tema tenía mucho que decir, o sea, había mucho que decir, como estamos viendo ahorita, sobre lo que es la sociedad en cada momento, que aunque tiene sus cambios, hay cosas que son persistentes, ¿no? Ese es el caso. Y bueno, películas hay un montón, y actrices, Ninón Sevilla, Meche Barba, luego Sasha Montenegro, o sea, es toda una tradición que no ha terminado de agotarse, ¿eh? O sea, es un personaje que ha sido recurrente en diferentes películas, en diferentes géneros, hasta en Cantinflas, cuando él está como gendarme y le llegan a la delegación, ¿no? Oye, es que nos trajeron estas muchachas y él se empieza a ligar a una y a qué hora nos vemos, también porque se baña sin ropa y como a qué hora se baña, etcétera, ¿no? O sea, ese personaje, pues es recurrente porque, ¿por qué? Porque existe, obviamente existe, porque todos sabemos, en algún momento dado en dónde están, en qué zonas de la Ciudad de México, o de Monterrey, o de Guadalajara, en cualquier ciudad de México, ¿no? Inclusive recuerdo que en Morelia, en alguna ocasión, dijeron que iban a quitar la zona roja y fue un problema social porque el desahogo de las gentes, estaba ahí amenazado y iba a aumentar la criminalidad y como que había que dejar esas zonas de concesión, ¿no? Entonces son personajes que no son ajenos, son personajes con los que hemos vivido, crecido, leído, visto en películas y que para mí pues es muy importante que sea Santa, la película, Santa, la novela, que nos está trayendo este personaje que no deja de salir, ¿no? En las películas. Ahorita que estás que hay una novelita maravillosa de Mario Vargas Llosa que se llama Pantaleón y las visitadoras. Ah, sí. Es un barquito de prostitutas que anda a lo largo del río ofreciendo los servicios. Es divertidísimo, muy divertido. Sí, y también se hizo la peli. Tiene peli, claro. También tiene peli, sí. Y la de García Márquez, que es la abuela, la Cándida. La triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. No. Parece trabalenguas. García Márquez. Pero digo, también es un tema recurrente en el boom, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa también tiene una novela que es La Casa Verde, donde uno de los personajes centrales es una prostituta, que es la Selvática, ¿no? Y donde también más o menos pasa una historia similar, ¿no? De degradación progresiva o de salvación última o como se le quiera llamar, pero también es un tema recurrente
ese tipo de ambientes sórdidos y ese tipo de personajes marginales, porque bueno, como dice Roberto, ahí están, ¿no? Están no nada más en la realidad, también están en el imaginario, porque a fuerza de estar en una relativa clandestinidad, no es nada más cómo son, sino cómo la sociedad las imagina, ¿no? Y ahí hay toda una construcción que no necesariamente les hace honor a la realidad de las personas de las mujeres que tienen que vivir de esa profesión, ¿no? Memoria de mis putas tristes, ¿no? También de García Márquez. Márquez, También. claro. Y bueno, en el cine está Bella Alegría de Luis Buñuel, que también. También. Ahora, Fellini, ¿cuál? Fellini, Las noches de Caviria y varias, que la prostituta es el eje de la narrativa, ¿no? Claro. Y este es un personaje que es atractivo para los escritores, para los novelistas, para los cuentistas, ¿no? Porque es un personaje donde tienes un punto de muchísimas aristas, ¿no? Como puedes ver, apunta para muchísimos lados, hacia la familia, hacia la sociedad, hacia el concepto del hombre, de la mujer cómo se siente, como bien acaba de decir Moy, esa lucha por la dignificación de mis decisiones, ¿no? Como mujer y poderla retratar ahí, ¿no? Entonces, esto da, y bueno, yo sí escucho a Agustín Lara, que lo escuché durante muchísimos años, toda mi infancia, crecí con Cricri y con Agustín Lara. Por eso ando medio Yo desviado a veces, cabrón. tengo, Desviado me refiero nada más en cuanto a la música. Pero yo, No, cálmate, te entendimos bien, cabrón. bueno, yo crecí con Álvaro Carrillo y Más Alfredo, bien. ¿no? Pero yo tengo un recuerdo muy claro, o sea, así yo iría en la prepa, yo creo. Y un día, lo que no recuerdo si llegué a buscarte a ti o al chamaco a tu casa, y no estaban, pero estaban tus papás y tu cuñado. Dijo, no, espéralo, pásate. Y estaban en la sala que tenía una consola así maravillosa. Ajá. Y estaban echando trago como un miércoles en la tarde, como si fuera normal, y oyendo a Agustín Lara. Y de ahí dije, pues, es que Agustín Lara pasó a ser parte de mi soundtrack, digamos, ¿no? Porque ahí lo descubrí en realidad. Ah, fíjate. Y entendiendo que ustedes eran una familia veracruzana, que bohemios también, todo eso, y ya no lo dejé, ¿no? Y luego hace rato oí a Amparo Montes, que también oigo a Amparo Montes, y de inmediato te apareces tú y tu familia, ¿no? Ah, sí. Y aparte, tenía la cueva de Amparo Montes, donde mi papá también iba ahí a escucharla. Así que muy modernos, o sea, esa versión de Azul no le pide nada a ninguna canción de Ella Fitzgerald o de Billie Holiday con los arreglos así, es una maravilla. Sí, la orquesta de Agustín era maravillosa. Azul como una ojera de mujer, wow, es una super canción. Y de Agustín Lara, digo, da para todo un programa, pero podríamos mencionar algunas cosas de Agustín Lara. A ver, ¿Tlacotalpan o no Tlacotalpan, Moy? ¿Dónde nació Agustín Lara? Tú que Pues eres mira, yo, hijo pródigo de Tlacotalpan, adoptivo. hijo adoptivo de Tlacotalpan, pues mira, como dice Chabela Vargas, cabrón, él, en voz dicha de Agustín Lara, él decía que había nacido en Tlacotalpan, y también podríamos hacer extensivo lo que dijo Chabela Vargas y decir que los tlacotalpeños nacemos donde nos da la chingada gana. Entonces, pues sí, él decía que nació en Tlacotalpan, aunque existen, digamos, versiones diversas, pero él se asumía como tal. Y bueno, pues ahí está su estatua y está la casa que tuvo en Tlacotalpan, que ahora es un museo donde su nieto muestra ahí algunos souvenirs y recuerdos que vale la pena visitar cuando vayan a Tlacotalpan. Y lo que sí es un hecho es que él era tlacotalpeño o no, una gente que tenía toda la influencia de la música veracruzana en su ritmo, en su estructura melódica, en todo eso, y se notaba, ¿no? Se notaba totalmente. A mí incluso en lo particular
mi intérprete favorita de muchas de las canciones de Agustín Lara es Toña la Negra, ¿no? Que aparte tiene, pues como su nombre indica, todo ese síncopa negro en la voz que le daba unos matices verdaderamente insospechados a sus canciones. Que dicen que la descubrió escuchándola en la calle, ella vendiendo nieves. Pues no, no sería raro, pues, pero verdaderamente tenía una voz con unos tonos increíbles, cabrón, porque tenía una voz grave, ¿no? Que tenía toda una guturalización que le daba a la música un sabor Eh, eh, impresionante. Piensa en mí es de Agustín Lara, ¿no? Sí. Sí, La- Cuando llores, piensa en mí. Oye, Oscar, música de Agustín Lara, tú como Uf, músico y cantautor, ¿qué tanto te influye? ¿Qué tanto te ha gustado? ¿Qué tanto no lo has pelado? wow, hijo, no, sí está fuera de mi órbita, Agustín Lara, si te soy sincero. De hecho, a mí me parece un poco haber vivido la misma experiencia de Quique, yendo a tu casa, no sé si era miércoles o martes, también por la tarde, y tus padres estaban oyendo a Agustín Lara, y fue pues mi conexión, así como tú creciste con Agustín Lara, yo crecí con Pedro Infante, ¿no? Entonces, no sé, cabrón, para mí está fuera de mi órbita. Las cosas que he escuchado, pues me parecen interesantes, ¿no? Me parece, eh, como tú lo pusiste al principio, si es uno de los tres autores mexicanos, de los tres más grandes autores mexicanos, será por algo, pero está fuera de mi órbita. Sinceramente, no te podría dar una opinión ni objetiva ni subjetiva. Debe de ser grande. La música de Agustín Lara, yo creo que no ha tenido el seguimiento que tiene la de José Alfredo Jiménez o la de Juan Gabriel, que para mí son los tres eh, de los más importantes que hay. Y yo creo que eventualmente van a rescatar música y letra de Agustín Lara porque vale mucho la pena. Sí, te lleva a estos lugares, ¿no? Decir humo en tus ojos, ¿no? Y arráncame la vida. y sí, Es este eh, tipo de letras, ¿no? Que van muy en ese ambiente, ¿no? ¿Qué? sí, pero sí hay un rescate de Agustín Lara reciente, no tiene mucho que salió un disco, no, bueno, no tiene mucho, hace unos 4 o 5 años. Lo que pasa es que ya mis escalas de tiempo están trastornadas. De músicos que cantan canciones de Agustín Lara, que es una joya, ¿eh? Es una joya. Y hace no mucho tampoco varios cantantes hicieron un homenaje y hay un disco reciente que ustedes, a la mejor tú muy conoces, de Natalia Lafourcade. sí, O sea, sí hay como, no, no es que esté abandonado, o sea, como que sí siguen el gusto. No, pues buenísimo. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, así que yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que nos dé sus recomendaciones alrededor de todo este tema o de los temas que hemos tocado, que arrancamos con la novela de Federico Gamboa de Santa, pasamos al cine, los inicios del cine mexicano, los personajes que van a ser recurrentes en muchas películas, hablando de los cabarets y de la prostitución, y la música de Agustín Lara, que también da para muchísimo y que inspiró también a muchos músicos y compositores después de él y hoy en día. Sus recomendaciones, ¿con quién empezamos? ¿Contigo, Moy? bueno, sí, por supuesto, yo sí recomendaría que vean la película, no tiene desperdicio. Hay por ahí en YouTube, Kike me compartió un vínculo donde la copia está bastante visible. Creo que vale mucho la pena, no nada más porque fue un parteaguas en la historia del cine mexicano, sino porque es verdaderamente interesante ver cómo se va dando esa transición tanto de lenguaje cinematográfico cuando de repente hay ya las voces como un recurso argumental. Entonces yo creo que es súper, súper interesante. La segunda versión, que es la de Norman Foster, yo creo que también vale la pena. No la terminé de ver, pero se ve precisamente ver las dos películas permitiría ver cómo va evolucionando el lenguaje cinematográfico y en donde ya el recurso de los diálogos permite ir modificando los planos, las secuencias y las imágenes, ¿no? Porque hay otra manera, pues, de realizar la actuación y todo, ¿no? Hay ahí un cambio radical que es notable
y ambas están muy apegadas a la novela con muy, muy pequeñas cuotas de libertad que tuvieron que ver, pero ambas están más o menos. Por ejemplo, la primera película está ambientada, digamos, contemporánea a los 20. La segunda, la de Norman Foster, tiene más bien toda una ambientación tipo Belle Époque mexicana, digamos, y vale mucho la pena también verla. Yo creo que son las dos más rescatables de las cuatro versiones que hubo. La última, por ejemplo, la de Julissa, ya está ambientada en los 60, digamos, en otro entorno temporal, y no siento que haya estado muy lograda. Entonces yo recomendaría en esencia esas dos películas, y por supuesto creo que sí vale la pena leer la novela. Desde el punto de vista formal y desde el punto de vista literario, algo que vale la pena leer. Es un retrato de época muy, muy logrado, y por supuesto hay ahí toda una manera, todo un uso del lenguaje que retrata una manera de hablar que ya prácticamente está en el olvido, ¿no? Pero que no deja de ser interesante porque da otros recursos retóricos, da otra manera de abordar la expresividad que yo creo que sí, sí, definitivamente vale la pena. ¿Tú, Quique? Bueno, yo ya dije algunas concuerdo con hoy, vale la pena ver las distintas versiones de una misma película, siempre es interesante por muchas razones, ¿no? Entonces sí invito a verlas. Ya dije varias, o sea, Aventurera, hay que verla, independientemente si es cine de mujeres con vidas difíciles, es una gran película, muy bien hecha. El lugar sin límites, que no deja de ser una de las joyas de nuestro cine, y Bella de Día, y cualquier cosa de Fellini que se encuentren por ahí, vale mucho la pena. De música, bueno, de Agustín Lara, ya dije, me encanta Azul, y sobre todo la versión con Amparo Montes. Eh, Cada rato estoy oyendo la cumbancha, que empieza la última carcajada de la cumbancha, y va a presentar los instrumentos. Es una maravilla, o sea, es una joya. Y pues uno no puede andar por México y andarse enamorando y desenamorando sin recurrir una y otra vez a solamente una vez. O sea, es así como que hay que escucharlo. Y sí, vale la pena mucho acercarse a Agustín Lara. Tiene mucho para descubrir. Yo creo que algún día tendríamos que hacer un programa sobre él. Pero hay otras canciones que podrían relacionarse con el tema, y a mí se me ocurre Kumbala con la maldita vecindad, que es buena película, es buena canción, y una cosa rara se llama Falsaria, eh, con que te vendes, noticia grata, cantaban creo los hermanos Martínez Gil, y luego Pepe Arevalo y sus mulatos, sí, una versión que incluía Falsaria al principio, y luego una cosa que se llama Oye Salomé, y es una combinación muy feliz entre ese lado oscuro que de repente tienen estas mujeres, y un lado festivo que, hay que decirlo, no dejan de tenerlo, ¿no? Claro. Y aparte de la novela, que sí, o sea, empecé criticándola, no me parece que ha envejecido y todo eso, pero sí vale la pena leerla, claro. Pues, un poco en el otro extremo, con otro lenguaje, con otra manera de ver las cosas, los personajes son distintos. Las noches de Califas de Armando Ramírez, que también tiene películas así malísimas, pero bueno, también si quieren verla, la novela vale muchísimo la pena. Ok. Y creo. Ok. Oscar, ¿tú alguna recomendación, algún comentario final? Sí, yo cuando tocaste el tema y me puse a leer la novela, hace como 2 o 3 meses, me leí una novelita de un autor japonés que se llama Yasunari Kawabata, que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. No sé si ya la leyeron, si no la leyeron se la recomiendo porque es otra visión. Es una casa de putas jóvenes que dormidas se acuestan con ancianos VIPs, ¿no? Entonces lo cagado es que los ancianos no pueden follar, pero duermen con la puta, ¿no? Entonces la situación, se las recomiendo, si no la han leído, lean a La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Pues eso, Ok, buenísimo. otra forma de abordar la prostitución. Buenísima recomendación.
Bueno, yo no me quiero repetir con las recomendaciones que ya hicieron ustedes tres. Nada más mencionarles que escuchen música de Agustín Lara. Hay un libro que se llama Solamente una vez, Toda la pasión y la melancolía en la vida de Agustín Lara, que es una biografía novelada de Lara, escrita por Francisco Hackenbeck. Se publicó en 2007. Y tiene anécdotas interesantes. Por ejemplo, Solamente una vez es una canción que Agustín Lara le compuso a José Mojica. Cuando José Mojica decide irse a la vida de sacerdote. Y entonces solamente una vez, pero con amor a Dios, ¿no? Y todos cantamos la canción de Solamente una vez pensando que es hacia una mujer, ¿no? Anécdotas de Agustín Lara, de las más conocidas, que él escribió Madrid, Granada, Sevilla, Murcia, Sevilla, Toledo, todas estas canciones de estas ciudades sin haber conocido España, ¿no? Entonces, también son y que de hecho Granada es la canción oficial de la ciudad de Granada en España. Y hay una escultura de cuerpo completo de Agustín Lara en Granada. Te digo porque yo pasaba por... Y aunque nunca en mi vida había escuchado a Agustín Lara, yo decía, no, pues es mi paisano, cabrones. Así es. Santa nos lleva a todos estos lugares y como pueden ver, el tiempo es muy corto para poder hablar de todo esto. Así que pues vamos a dejarlo por hoy y nos vemos en el siguiente podcast que seguro va a tener un tema que les va a interesar a todos ustedes. Gracias.